tema, en ese sentido no es un análisis psicológico tal cual de la danza o de la música, sino es más que todo una reflexión hecha a partir justamente de las experiencias, como les digo, o de las cosas que nos han ido contando las personas con quienes hemos ido conversando. Entonces, dicho esto, les doy nuevamente la bienvenida. Vamos a iniciar con el conversatorio del día de hoy. Mi nombre es Gonzalo Chávez, soy responsable del área de investigación, que es también el área bajo la cual está manejado el núcleo de investigación. Y les dejo con los expositores que nos van a presentar el día de hoy, que son todos miembros del núcleo de investigación. Un aplauso, por favor, para todos. Y en la primera parte vamos a hablar un poco de los antecedentes y la parte histórica. Esa parte es para Samantha, así que todo tuyo. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me toca contarles a ustedes una parte como más teórica, pero es necesaria para entender cómo ha evolucionado la danza que conocemos ahora, ¿no? La danza de capas negras. En realidad, esta danza se remonta al siglo XVII. En la selva de Paucartambo estaba el valle de Cosnipata, donde existían haciendas cocaleras, de lavaderos de oro. Ahí trabajaban gran cantidad de africanos que encontraron en la religión una fuente de alivio y consuelo. La veneración, según la tradición oral, era principalmente desde el canto, lo cual se acopló luego a las festividades de la Virgen del Carmen, que datan pues desde el siglo XVIII. Entonces, es así que en esta época grupos pequeños de 3 a 4 personas con camisas simples y descalzos dedicaban canciones acompañadas con lágrimas suplicando la liberación de su sufrimiento, lo cual es un motivo que todavía sigue vigente en la danza de capas negro actualmente. Según la tradición oral, nuevamente, los esclavos negros obtuvieron el permiso de sus amos para venerar a la Virgen del Carmen, siempre y cuando lo hicieran unido a ella mediante cadenas. También se dice que quienes participaban de estas veneraciones pues, eran mayorales, caporales, mineros, pamperos, que iban vestidos con sus trajes de jornada o pedían prestado o tomaban las blusas, los trajes de sus esposas, o también tomaban ropa de dormir que sus amos habían desechado, lo cual también es un detalle que salió a relucir en las entrevistas. Esta devoción se volvió común en la festividad de la Virgen del Carmen. Cuenta la tradición oral que los hacendados, al ver que los esclavos seguían participando constantemente de estas festividades y al no poder retirarlos, optaron por encadenarlos a las andas, y había una persona que los guiaba durante toda la festividad. Esta persona luego recibió el nombre de guiador cautivo, que es la persona que normalmente tiene el traje azul. No sé si puedes avanzar un ratito en una imagen, está mucho más adelante, pero solamente para que es justamente él, ¿no? Él es el guiador cautivo. Ahora sí podrías regresar, por favor. Estas expresiones, ¿no? esta veneración sucedía de manera efímera hasta 1821, porque se dio la independencia. Es ahí donde la danza empieza a mutar, ¿no? Se empieza a llamar negro tusuk a la danza, tiene trajes más vistosos. Otros eventos que también influyeron en la evolución de la danza fueron también la evolución de la esclavitud, ¿no? En cierta medida esto mejoró las condiciones de la población afroperuana, y finalmente la danza de los negros tusuk desapareció en 1875. Sin embargo, regresó a la segunda mitad del siglo XX por parte de los hijos, principalmente de los negros tusuk, ¿no? En esta época, el guiador cautivo, el personaje que les mostré hace un momento, era el único que llevaba cadenas, ¿no? Lo cual luego también fue evolucionando, y actualmente todos los personajes dentro de Capas Negro llevan cadenas. A medida que la danza evolucionaba, ¿no? ¿Podrías retroceder, por favor? Ahí justamente estas imágenes son extraídas de la misma página web de
la cuadrilla de Cápac Negro, la cual es una cuadrilla muy bien organizada y sólida, que pues nosotros tuvimos la oportunidad pues, de compartir con ellos en un reciente viaje, y también obtuvimos pertenece a la biblioteca de Senduk, pues el libro que ellos mismos hicieron para conocer sus propios antecedentes y la historia de su danza. Estas imágenes pertenecen a esa página web, y ahí se ve la evolución de la danza y también del vestuario. Entonces, a medida que la danza evolucionaba, también la presencia afro, pues debido a los eventos socioeconómicos, cambiaba, ¿no? Entonces fue abandonando el lugar, Paucartambo, para migrar a la costa. Por lo tanto, la danza del negro inició su proceso de desaparición. Sin embargo, la costumbre, ¿no? El fervor había calado muy fuerte en los jóvenes mestizos de Paucartambo, y empezó a resignificarse, ¿no? En esta época, según Villasante Ortiz, ¿no? El vestuario se caracterizaba por una camisa de color, un sombrero, un pantalón bombacho, que es algo que todavía se mantiene hasta ahora, ojotas, y resaltó que los integrantes de la danza, al igual que sus antepasados de la colonia, con una cadena se prendían al anda de la Virgen y cantaban versos modificados y ampliados, llorando a lágrima viva. Entonces, un elemento muy resaltante que también era muy notorio en las entrevistas era este fervor tan fuerte que tienen las personas que pertenecen a la cuadrilla de Cápac Negro. El año 1910, según la cuadrilla de Cápac Negro, es muy importante porque es ahí donde surge una nueva etapa en la historia de Cápac Negro, ¿no? Con la aparición del negro Tusu, con miembros jóvenes de la zona, y algunos de ellos se denominaban Huachas y los otros se denominaban Cápac. Todos ellos tenían como motivación principal su devoción a la Virgen, y le inyectaron muchísima fuerza a la danza en esa época, mejorando los vestuarios, dándole mayor organización, ¿no? Y se consolidó ese movimiento hasta 1962, y ese fue el último antecedente de Cápac Negro que se tiene, ¿no? Porque en 1962 Cápac Negro desaparece. Cápac Negro desaparece, sin embargo, en 1972 vuelve a tener una oportunidad, y eso se gesta en el espacio de un concurso, ¿no? Este concurso se dio en Cusco en el 72, precisamente para escoger a la provincia más folclórica, ¿no? Había un concurso de danzas donde participaban las 13 provincias de Cusco. Paucartambo había ganado 2 años seguidos, quería ir por su tercera victoria para lograr la ñusta de plata, y se empieza a discutir, ¿no? ¿Qué danzas se pueden presentar? Se propuso presentar danzas de Cusco que eran netas de Paucartambo, pero que nunca habían sido vistas antes. Se propuso presentar Húsares de Junín y Cápac Negro. Finalmente se llevó a Cápac Negro, y con los esfuerzos de Juan Ramón Cáceres Villasante y Raúl Palacios Villasante comienzan todas estas gestiones y coordinaciones, que son finalmente los esfuerzos que nosotros vemos ahora reflejados en la presencia que tiene Cápac Negro actualmente en Paucartambo, la importancia que tiene como cuadrilla, toda la consolidación que ha tenido como organización, que lo podemos ver también en sus publicaciones, en su presencia digital. Entonces todo eso viene desde 1972, ¿no? Entonces, como características más definitivas, creo que sí, es el anterior, ¿no? De el Cápac Negro a nivel como físico, ¿no? Algo muy resaltante es el maquito, que ahora se le dice maqui, ¿no? Que es una mano con antebrazo tallada en madera, que representa, pues, en primer lugar, la parte negra a los esclavos, el puño, la fuerza y la resistencia, el blanco, que es como un pequeño pañuelo por debajo de la muñeca, la pureza,
y el rojo la sangre derramada durante esta época. Esto es nuevamente información brindada por la misma cuadrilla de Capas Negro. Los Capas Negro presentan blusas y pantalones anchos, en bombachos, ¿no?, de diferentes colores, tienen mantones, tienen una cadena, ¿no?, que ahora, antes no solamente la tenía el guiador cautivo, pero ahora la tienen todos. Tienen pañuelos, ¿no? También tienen un pañuelo grande que obedece más a una evolución coreográfica, ¿no?, donde se hacen con el que se hacen figuras, zapatos de tipo minero de caña alta, máscaras hechas originalmente por imagineros paucartambinos. Las máscaras tienen como expresiones grotescas de burla o alegría. Cuentan con una cabellera también llena de perlas, de lentejuelas, un sombrero también muy bellamente adornado y una pechera que menciona la cuadrilla que es probablemente el elemento más importante del traje, porque ahí está la Virgen y eso es lo que expresa el fin supremo del esclavo en la fiesta, ¿no? En las entrevistas ellos nos mencionaban que su razón de bailar es la Virgen, por lo tanto ellos bailan para ella, es lo más importante, ¿no? En cuanto a la música, destaca el arpa y el violín, y en cuanto a la coreografía, pues es normalmente un pasacalle, existen cruces o movimientos zigzagueantes, ¿no? Eso, muchas gracias. Hola, bueno, yo voy a hablarles un poco sobre la organización actual de los Capas Negro. Actualmente los Capas Negro cuentan con 70 integrantes, de hecho un poco más. Sabemos que eso va cambiando según los aspirantes, según los miembros que van de repente entrando en retiro, entonces ahorita son alrededor de 70, un poquito más. Estos 70 integrantes o más se organizan en comisiones y en autoridades, es decir, hay un grupo que son los elegidos por los demás de forma democrática, está el guiador cautivo, el guiador cautivo, y están los mayorales. Los mayorales son dos negros que fueron elegidos por sus compañeros y están a cargo cada uno de una fila, la fila izquierda y la fila derecha. Bueno, aparte de eso, los Capas Negro también desarrollan actividades todo el año. O sea, las comisiones y las autoridades se encargan de desarrollar proyectos, de aprobarlos, de ver presupuestos, de ver la viabilidad, y utilizando su profesión es que se generan esas comisiones. Por ejemplo, tenemos la comisión legal que ve el tema de registros para que se pueda registrar la organización como tal en registros públicos. Tenemos una comisión de imagen también, una comisión de infraestructura, ya que los Capas Negro tienen su propia casa y requiere mantenimiento, requiere también, que ahorita está incluso creciendo ahora que hemos podido ir. Hemos presenciado que es de hecho bastante amplia y que es bien bonita, de hecho, o sea, si tienen la oportunidad de ir sería excelente. Y bueno, a lo largo del año, que es muy aparte de la fiesta que hacemos que es en julio, el resto del año muchas veces uno no sabe qué hay, pero sin embargo estas comisiones y las autoridades se encargan de que la casa se mantenga y que también existan las actividades religiosas, las actividades organizacionales y de integración, por ejemplo, y deportiva, que también ocurre no solamente entre Capas Negro, sino también con otras danzas de Paucartam. Esto explica mucho la relación que seguramente vamos a conversar, de cómo los Capas Negro no están, digamos, aislados, sino que también son parte de un todo. Son 19 danzas que están ahorita actualmente, y entre todas ellas se relacionan, existen muchos vínculos muy importantes. Aparte de eso, durante la fiesta, los Capas Negro se encargan de también contar con personal que los apoye, porque no solamente es la cuadrilla que se encarga de hacer todo, sino hay temas de logística, hay temas de, por ejemplo, los músicos también que son contratados, está el personal de limpieza, personal que se encarga de hacer la comida. Y bueno, es toda una gestión, ellos hacen, digamos, todo el año coordinan para finalmente brindarnos, digamos, una celebridad bastante bonita, ¿no? Bueno, y también muy importante señalar que hay un carguyoco. Acá mencioné, por ejemplo, que hay personas que son tanto los danzantes, que son los mismos negros, el guiador cautivo, y también hay niños que participan, hay niños que también están vestidos de negro y son parte de la danza.
Y bueno, por el lado de los no danzantes se encuentran el cargo, que es la persona, digamos, que financia, es como que el sponsor oficial de que esto se lleve a cabo, ¿no? Los apoya bastante. Y de ahí, bueno, como mencioné, los aspirantes también, que ahorita vamos a hablar también un poco sobre el proceso de ingreso de las nuevas personas que quieren formar parte de los campaneros. Y bueno, ahora doy pase a Marcela. Mi nombre es Marcela y les voy a hablar un poco sobre las jerarquías internas que están dentro de la cuadrilla y su manifestación dentro de las entrevistas que hemos realizado en este periodo de tiempo. Para comenzar con las consideraciones generales, me gustaría poder mostrarles el concepto de la estructura, de cómo se manifiesta la estructura jerárquica de la misma cuadrilla. Podemos identificar que es una estructura familiar, vertical y horizontal. ¿Con qué me refiero que es una estructura familiar? Vemos que existe esta, podemos decir, dualidad entre la estructura familiar siendo padres, hijos, en la que lo podemos equiparar con antiguos y nuevos, ¿no? Los líderes, aquellos que están dentro de la cuadrilla como danzantes, ¿no? Y también al mismo tiempo vertical y horizontal, porque finalmente la estructura jerárquica, como nos comentaba Diego, que está el guiador, los mayorales, el resto de danzantes, y al mismo tiempo horizontal, ya que se agrupa dentro de las comisiones que justamente Diego nos mencionaba, ¿no? Entonces podemos ver este matiz de familiar, vertical y horizontal. No quería dejar de mencionar también que posteriormente también lo vamos a conversar con mayor detenimiento, pero que realmente la estructura familiar es verdaderamente familiar porque estamos hablando de una danza que la practican o que los miembros a que acceden a la cuadrilla deben de tener alguna relación o vinculación familiar con Pau Cartambo. Entonces, dentro de los entrevistados podíamos encontrar a familiares lejanos, primos en segundo, tercer, cuarto orden, tíos, ¿no? Entonces realmente estamos hablando de una estructura verdaderamente familiar, puede ser de familiares lejanos, pero finalmente de familias porque al ser Pau Cartambo también una ciudad pequeña dentro de Cusco, creemos que también estos lazos de familiaridad pueden ser fácilmente trazables, ¿no? A lo largo de las generaciones. Esta estructura también tiene roles asignados y ya que veníamos de esta dualidad de padres-hijos, de antiguos-nuevos, también se evidencia este rol de enseñanza y aprendizaje. Los mayores son aquellos que enseñan y los aspirantes, los nuevos, los miembros más jóvenes son aquellos que reciben esa enseñanza, son los que aprenden, ¿no? Y que después también todos juntos como cuadrilla van a poder de alguna manera transmitir esa cultura en su danza y también a las futuras generaciones de danzantes. Esta jerarquía tiene también objetivos que se han podido manifestar dentro de las entrevistas, que primero creemos que existe una formalidad que es el sentido de ser de la jerarquía, una formalidad dentro y fuera de la agrupación. Esta formalidad se ve manifestada en la manera en la que la misma cuadrilla trata de que este orden, esta jerarquía, esta disciplina sea como la prestancia del integrante, del danzante del Capac Negro, ¿no? Y al mismo tiempo esta prestancia se puede manifestar o se puede transmitir hacia las otras danzas, hacia aquellos que lo observan, ¿no? Entonces le da este sentido de formalidad y de orden, de disciplina, le da, finalmente recubre de formalidad la danza en sí misma, ¿no? y a la cuadrilla. Y también articula la ejecución de la danza y de la vida de la cuadrilla, ¿no? Entonces, si identificamos a un líder, ¿no? A un líder único como el guiador, a los mayorales, mencionaba Diego, podemos organizar también mejor la danza, podemos replicar los pasos, no solo desde la reaparición de la danza, sino también todos los años venideros o las presentaciones que haga la misma cuadrilla, ¿no? Y también alrededor de la vida de la cuadrilla, ¿no? Porque recordemos que la cuadrilla no se extingue después de que se presenta en las festividades de la Virgen del Carmen, sino también tiene una vida
se extiende a lo largo del año, ¿no? Entonces, con las diferentes actividades, priorizar las comisiones, entonces es importante mantener esta jerarquía también para dinamizar esta vida de cuadrilla, ¿no? Después también podemos ver manifestaciones de esta jerarquía que nosotros como núcleo hemos identificado en el relato unificado. El guiador, siendo esta figura central o guía, ¿no? Justamente como guiador, es la figura de enseñanza y de orden, fácilmente identificable por todos sus miembros, ¿no? Pero esto también parte del respeto y apoyo que la cuadrilla le puede dar al guiador, ¿no? Como mencionaba Diego, la elección del guiador es en democracia, todo, entonces este respeto y apoyo de la cuadrilla es finalmente lo que le da la fuerza al guiador para poder realizar esta función de orden de la vida en la cuadrilla y también poder enseñar y transmitir la cultura, los ritos, las tradiciones a las futuras generaciones, ¿no? ¿Cómo hemos evidenciado este relato unificado? Al principio, nuestra primera entrevista fue con el guiador de la cuadrilla, entonces él fue el que nos contaba la historia, así como le podría haber contado a cualquiera de los miembros nuevos de la cuadrilla o a los más jóvenes de la cuadrilla, también nos la contó a nosotros, ¿no? Entonces, creemos que este relato unificado tiene dos propósitos o dos objetivos fundamentales. Primero es la transmisión cultural de manera sencilla, fácil de entender y de poder ser replicada, ¿no? Cuando tenemos una historia unificada también podemos transmitirla con mayor facilidad hacia los miembros más jóvenes, hacia aquellos que ni siquiera están dentro de la cuadrilla, así como nosotros. Entonces, también se puede replicar a lo largo del tiempo, ¿no? Consideremos que es una danza que ha tenido justamente un periodo de desaparición y otro de reaparición que a nivel, digamos, cultural puede parecernos a nosotros como muy corto, pero justamente a nivel cultural se ve que es un tiempo más largo, ¿no? Entonces, siempre tener presente de que este espacio en el que se deja de practicar la danza afecta también a que no se pueda perder, ¿no? La tradición. Entonces, justamente esta transmisión que sea sencilla de replicar va a impactar en el propósito de este relato unificado, ¿no? Y posteriormente de que esta jerarquía con vocación de permanencia, pero con responsabilidad a futuro, se puede entender en el sentido de que el guiador, los mayorales, siempre van a tener o siempre van a ser una figura de autoridad para los miembros, y aunque para los miembros jóvenes, a pesar de que ellos posteriormente puedan llegar a la edad que tienen los mayorales o el guiador, o que puedan ocupar esos cargos, no siempre hasta que dejen de practicar la danza van a seguir siendo una figura de autoridad. Pero ¿por qué existe esa responsabilidad a futuro? Porque justamente al ser cargos elegidos democráticamente, a cualquiera de los miembros jóvenes que tenga esa aspiración y esa cultura que lo hemos evidenciado también, cada uno de los miembros jóvenes se siente responsable también de poder aprender lo más posible esa cultura para que en un futuro ellos mismos puedan convertirse en mayorales o inclusive en ser el guiador, ¿no? Entonces, tiene esta vocación de permanencia en la jerarquía, pero al mismo tiempo le da cierta responsabilidad o le entrega esta responsabilidad también a los jóvenes de en algún momento poder ser ellos quienes tengan estos puestos de jerarquía, de liderazgo dentro de la cuadrilla. Gracias. Buenas noches. Hasta el momento hemos visto tanto para el Japac Negro matices a nivel cultural, con tinto histórico, no ha sido algo que ha sido inventado, digámoslo así. Se ha mantenido la trascendencia, hay una parte organizativa con lo que es jerarquías, son muy organizados dentro. También qué es lo que los vínculos y dinamismos que persisten dentro del grupo, ¿no? Dentro de la cuadrilla y dentro de la danza. Ahora, lo que yo quisiera compartir y presentar ahora es sobre el ingreso a la cuadrilla, este proceso. ¿Quiénes pueden? Voy a presentar dos puntos. Uno sobre el proceso, explicar un poco sobre el proceso de ingreso a la cuadrilla, y otro sobre
y otro muy importante que tiene que ver algo muy personal también con los integrantes de la danza, que es respecto a su trascendencia de la danza en la vida cotidiana de los participantes, ¿no? En cuanto al ingreso, ¿cómo es el proceso de ingreso? El ingreso a la cuadrilla implica que el postulante tenga un perfil particular o que siga un lineamiento, y ahora vamos a ver cuál es este tipo de requisitos, que podríamos decírselo así, sobre todo que gira en torno al respeto, ¿no? A la tradición. Como habían comentado mis compañeros, esto tiene un arraigo histórico y es muy cultural, son descendientes directos, digámoslo así, que tienen un vínculo directo con Paucartambo. Entonces, la principal manera para como pedir este momento de aspirantado, el aspirante de por sí tiene que cumplir el requisito fundamental, que es ser descendiente de Paucartambo o ser paucartambino. Tanto puede ser directo como hijo o haber nacido en Paucartambo, o si no, de manera de otra línea, ¿no? De repente yo no he podido nacer ahí, pero sí a través de mi madre me genera ese vínculo. Pueden participar los nietos, incluso primos, y es algo muy, muy interesante porque dentro de la cuadrilla hay familiaridad, o sea, hay familiares de primer orden, de segundo orden, hasta de séptimo grado. Entonces, tienen que tener un arraigo cultural, haber nacido o tener un vínculo con Paucartambo, ya sea por familia, sangre. Eso les da un derecho a participar dentro de la danza, ¿no? Y dentro de todas las actividades que más adelante vamos a compartir, lo que mi compañero también nos ha explicado un poco. Y esto también tiene que ser algo generacional, ¿no? Que se transmite de padres a hijos, de abuelos a nietos, y así, a mis hijos y así. Antiguamente también se podía ingresar no siendo paucartambino, pero esto se da de una manera muy difícil en la actualidad, pero comenta un compañero, también debo de agradecer a las entrevistas que nos están enriqueciendo mucho para conocer toda la dinámica que se da dentro de la cuadrilla. Nos comentaba uno que antiguamente, o sea, en el pasado, en el pasado podías pertenecer a la cuadrilla no siendo de Paucartambo, pero a través de un derecho de cargo, ¿no? Pedían para asumir el cargo para hacer la danza en Paucartambo, porque en la antigüedad no solamente nos comentaba que eran 8 parejas los que realizaban la danza, y ahora, como nos habían comentado mis compañeros, ahora son como más de 70 personas que integran, ¿no? Pero como formalmente, ¿no? Y eso tiene un proceso, no solamente es presentarse para decir, primero, en primera instancia tienen que mandar una solicitud para que se les considere aspirantes. Y eso no termina solamente con esa solicitud, sino que los integrantes más antiguos tienen que llevarse por un proceso de evaluación, pero antes de ello tienen que darle el check, el visto bueno para que sea aspirante. Ahora, teniendo ese título de aspirante, tiene que pasar un proceso para que inicie su participación formal dentro de la cuadrilla. Los propios integrantes de la cuadrilla, miembros más antiguos, como se han ido presentando, van evaluando la participación y el compromiso que tiene este miembro aspirante en la cuadrilla. ¿Cómo es así? Para ello tiene que tener una participación tanto en las actividades internas, que pueden ser de diversa índole, ¿no? Como por ejemplo, que se presenta para colaborar, ya sea con algunas actividades para que se siga gestionando la danza, ya sea para la gestión de vestuario o algunas cosas que se piensan mejorar en pro de
de embellecer y enriquecer la danza. También un elemento principal es que, primero, como hemos comentado, tiene que haber un arraigo cultural, ¿no? Tiene que ser descendiente directo o por camino. La cultura tiene que saber, les hacen preguntas sobre Paucartambo, por ejemplo, acerca de las costumbres, sobre el nombre de las calles, otros detalles, ¿no?, que un ciudadano a pie de Paucartambo y que vive ahí debe de saber, ¿no? Son un poco rigurosos con ese tema. Luego de eso, también tiene que tener una profesión o una insinuación de fe. Tiene que ser devoto católico de la Virgen del Carmen, tiene que tener algún acercamiento a eso, y tiene que también llegar a lograr esa interacción social dentro del grupo. Bueno, o sea, tiene que tener 3 elementos que son importantes, ¿no? Tanto la fe, que siempre mencionan ellos, que es muy importante y es el primero que deben de manifestar. La pertenencia, a que sean descendientes de Paucartambo, o ya sea un vínculo sanguíneo, y eso demuestra una identidad con Paucartambo, ¿no? Y su participación activa dentro de las actividades internas que ellos realizan. Ya, ahora en cuanto a, claro, el aspirante tiene que ser capaz de formar ese vínculo con los miembros del grupo. Ahora, para hablar un poco sobre la trascendencia de la danza en la vida cotidiana, la mayoría de entrevistados nos decían que tenían ese primer acercamiento con la danza desde muy niños, incluso desde que tenían 6 meses o al año, y veían, pues, ¿no?, cómo sus padres danzaban, y ellos mismos, sus padres también comentan de que les hacían su vestimenta, veían incluso cómo interactúan en los ensayos, cómo se gestionan todo eso, y lo evocan a sus hijos, ¿no? O sea, en primera instancia, desde muy pequeños ven ese acercamiento. También les invitan a participar, a bailar. Eso es como una participación no formal, digámoslo así. La parte más formal para poder ingresar como danzante es cuando ya tienen más edad, y en una entrevista uno de ellos nos compartía que su madre les daba el privilegio o la oportunidad, más que privilegio, la oportunidad de que pueda, cuando tenga ya conciencia de poder decidir, pueda postular. O sea, hay un acercamiento tanto desde que son pequeños, desde sus primeras de infancia, y ya están incluso vestiéndolos y ven, se saben la coreografía, tienen un acercamiento directo con los cánticos, o también pueden pasar por este proceso de aspirantado de manera más formal cuando son más adultos, ¿no? El proceso de introducción a la cuadrilla puede ser vista casi como un segundo nacimiento, y debe entenderse dentro de la esfera social, ¿no?, o en la sociedad. En este caso, de la cuadrilla de Capac Negro, en donde existe una interrelación muy fuerte entre la vida personal de cada danzante. En algunos casos, desde el nacimiento, como les comenté, o primeros años de vida, respetando las jerarquías implícitas en la cuadrilla y con las redes que se tejen dentro de la cuadrilla. En donde debemos entender a la cuadrilla como una familia, y como los miembros propios que participan, ¿no?, que interactúan. También este espacio es para que puedan conocerse a nivel de familiaridades, no directamente como primos hermanos. Ahí, si bien tienen un arraigo, se conocen de repente los miembros más antiguos, igual al no ser primos directos o de segunda categoría o de tercera categoría, ahí generan vínculos de familiaridad, y algunos dicen de que incluso se consideran familia. ¿Qué más?
se dan la mano muchas veces porque dentro gestionan, incluso la gran mayoría son profesionales. Y para que pueda llevarse a cabo toda la parte festiva, la parte organizativa, proyectarse para la fiesta de julio, la parte de difusión, por ejemplo, se juntan todos los que son profesionales de comunicación para llevar a cabo eso, los que son de leyes, por ejemplo, se juntan para llevar una promulgación para que sea declarado, digámoslo, como patrimonio cultural, cómo llevar esas cosas, los que son ingeniería, van gestionándose redes y conjuntos dentro, ¿no? Para llevar a cabo eso. Incluso cuando necesitan algún apoyo por fondos de salud o algo así, también se dan la mano en esa parte. O sea, es muy familiar, es muy íntimo esta conexión que tienen dentro. Todo también gestiona actividades, como les decía, para el beneficio de embellecer y enriquecer la danza, ¿no? El Hapak negro es generacional, se transmite de padres a hijos, sigue fervientemente una tradición, y es a través del vínculo de la fe que se generan vínculos y se realizan todo tipo de actividades, ¿no? El guiador en sí cumple el rol de líder y cabeza de familia, entendámoslos como una metáfora para entender esta vinculación. También es algo muy personal. Y el ser Hapak negro se vuelve parte integral de la identidad personal del danzante, ¿no? Muchos integrantes fuera de las fechas festivas en el año, como comentaba mi compañero, o sea, la danza no queda ahí, bailamos en julio y todos chao, sino se generan lazos también, no solamente en Paucartambo, sino acá también arraigos en Lima. Hay muchas personas que también, entre los entrevistados, que no radican en Perú, e incluso se siguen instruyendo en conocer un poco más la danza, ¿no? Investigan, los que son de comunicación o los que son historiadores, investigan más el arraigo cultural desde los años de 1700, 1970, o sea, ¿qué pasó? Ir más al pasado, ¿no? Los años 1600, de repente hay algún documento que me diga, ingresaron descendientes, afrodescendientes, pero ¿cuándo, en qué momento salieron de Paucartambo, ¿no? Por ejemplo, para poder rellenar datos y procesos históricos. Es muy interesante lo que puede generar esto. También buscan rediseñar, ¿no? Rediseñar o embellecer la vestimenta que tienen. Es algo muy personal. También buscan la manera de comprar los implementos para poner, por eso es la trascendencia y nos preguntamos, ¿hubo algún cambio generacional o en qué momento la vestimenta fue así o se tiene que seguir, siempre fue así? Esas preguntas también las tuvimos presentes. Se lee, ¿no? Se investiga más y se aterriza lo que se aprende y se ve en la danza, se enseña a los futuros para que se mantenga esto. Y todo en esta lógica también de la fe, la devoción a la Virgen. En su vida tanto, y esto desencadena también la fe tanto en su vida personal, en su vida laboral, familiar, ¿no? Me gustaría terminar con la frase que escuché en una entrevista que dice así, ¿no? Cuando un Hapak negro se retira, no deja ser Hapak negro, sino que deja de vestirse. Y eso. Muchas gracias por lo que hemos estado escuchando. Bueno, falta una última parte que me va a tocar explicarla a mí, que tiene que ver con un poco las reflexiones finales que hemos hecho en base a todo lo que hemos recogido, ¿no? Como vemos, se ha hecho todo una aproximación, digamos, a los distintos aspectos o dimensiones de la danza, de la organización, de la vivencia de las personas, ¿no?
que forman parte también de la cuadrilla. Y nos interesaba mucho, sobre todo, entender cómo estos elementos históricos que hemos recogido tienen que ver con la parte más simbólica, ¿no? Específicamente también, bueno, nuestra intención inicial, aunque a lo largo de la investigación se fue virando un poco, fue también explorar un poco la parte de la representación de los afrodescendientes, ¿no? Que si bien entendemos que la danza no es bailada por afrodescendientes, ni es una danza afrodescendiente de por sí como la vemos ahora, históricamente hay una representación tal cual, ¿no? de este personaje histórico que vendría a ser el esclavo que estaba en la época antigua de Paucartambo. Entonces, bueno, partimos de varias interpretaciones, y una de las que nos llamó más la atención tiene que ver con partimos del tema de la máscara. En realidad entendemos que la máscara es solamente una parte de, pero esta definición que nosotros exploramos a través de un artículo específicamente de Isla Canepan, en el que habla justamente de el rol de la máscara en los contextos rituales, en contraste con lo que es el rol de las máscaras, por ejemplo, en el teatro, ¿no? Ella dice que en el teatro, digamos, occidental, moderno, ¿no? Como lo entendemos, la máscara es un elemento que separa al actor o actriz, ¿no? Del público, ¿no? Y que solamente tiene sentido dentro de la interpretación, dentro del mundo que es la obra propiamente, ¿no? Fuera de eso es solamente una persona con una máscara, pero dentro de eso es un personaje. En el contexto ritual, o en el contexto de la fiesta o de la danza en este caso, funciona diferente, porque la máscara no es un elemento que te separe de la realidad y te cree una realidad alterna. Es todo lo contrario, es un elemento que más bien te conecta con la realidad, porque es a través de la máscara que el danzante ejecuta, digamos, la danza y manifiesta su fe a, en este caso, a la Virgen del Carmen. Y participa de una celebración que en este caso es una celebración netamente colectiva, ¿no? Una celebración que solamente tiene sentido desde lo colectivo, porque es la colectividad la que genera también la adoración, ¿no? O la fiesta, digamos, ¿no? La adoración es algo más personal, pero la fiesta, digamos, tiene sentido desde la colectividad. Entonces, en este contexto ritual, la máscara se convierte en algo más que solamente un elemento, digamos, transformador de tu identidad, sino que, aparte de eso, se convierte en un elemento que conecta con el colectivo y con la realidad que es la fiesta. Ahora, ¿por qué hacemos este pequeño análisis, no? Porque más allá del tema de la máscara, esta idea nos ayuda mucho a entender justamente todos los aspectos que hemos estado conversando ahora, nuestra trascendencia que tiene el rol del Cápac Negro para la vida de los danzantes, no solamente en el momento en el cual se ponen la máscara y bailan durante la fiesta de la Virgen del Carmen, sino en todos los aspectos de su vida, ¿no? Una anécdota muy interesante que nos contaba uno de los entrevistados que tuvimos fue cómo cuando él era pequeño, él había danzado desde muy pequeño, ¿no? Desde que casi podía caminar ya se puso el traje, ¿no? Luego pasó, por supuesto, por el proceso formal, que es el que ya hemos explicado, ¿no? Pero su papá era también Cápac Negro, ¿no? Y él nos contaba cómo cuando él era pequeño y era un poco descuidado en el colegio y sacaba malas notas, ¿no? Sus papás, en vez de decirles voy a hablar con tu profesor, le decían voy a hablar con el guiador cautivo, ¿no? Y eso a él lo incentivaba un poco a ponerse las pilas en el colegio. Entonces, ese nivel de trascendencia, ¿no? Ese nivel de importancia que tiene la danza para los que lo interpretan es justamente lo que nos llama la atención, ¿no? La danza en este caso es más que una interpretación, ¿no? Por eso también la idea de representación, porque no es solamente una representación, va más allá de eso, y se pone el Cápac Negro, por un lado, es un personaje que está representado en la memoria colectiva, ¿no? Porque está representando a un personaje a una persona que forma parte de la historia del pueblo en este caso, ¿no? Desde una posición de respeto. Eso es muy importante también resaltarlo, porque a veces se relaciona ese tipo de danzas que representan a personas con ciertas características físicas como danzas satíricas, por ejemplo. En el Cápac Negro no hay ningún tono satírico, ¿no? En absoluto. Es más, hay muchísimo respeto con relación al personaje del esclavo que están interpretando en este sentido, ¿no? Pero además de eso, para ir al segundo punto, luego voy a volver al primero, ¿no? Hay por un lado está la representación histórica y la conciencia, porque además son muy conscientes los participantes, los danzantes, de que están representando un elemento histórico de Paucartambo, pero por otro lado es también, ellos no es algo que solamente viene del pasado, no es algo que solamente está
representando algo que ya pasó, sino que es algo que está también presente en el actual, ¿no? En el presente del día a día. Y eso se ve en lo que hemos conversado ahora y en el elemento que tiene que ver justamente con la fe que se le tiene a la Virgen y cómo esta idea incluso del esclavo se ha reinterpretado en la, que lo mencionamos también al inicio, en la imagen que se tiene ahora, en la cual claro, ya no es un esclavo, digamos, que va a estar en contra de su voluntad, esclavizado, ¿no? Que tiene que servir a un patrón, ¿no? Sino que ellos de alguna manera se dicen esclavos, entre comillas, porque claro, no es contra su voluntad, es voluntario, de la propia Virgen, ¿no? El Capac Negro se identifica así, se identifica como el esclavo de la Virgen, porque es a través de su fe que ellos manifiestan eso. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ya hay una reinterpretación del concepto del esclavo histórico, del cual todavía son conscientes y el cual todavía está presente, pero además hay una interpretación de lo que es un concepto distinto y completamente más, digamos, a la experiencia actual de ellos, de lo que es la esclavitud como una herencia de fe, digamos, ¿no? En ese sentido, se hace muy presente esta idea de que el que danza, el que baila Capac Negro no solamente se disfraza, entre comillas, sino que, como dicen, ¿no? Un Capac Negro cuando se retira no deja de ser Capac Negro, simplemente deja de vestirse, ¿no? Porque para ellos ser Capac Negro es algo que va mucho más allá del traje, va mucho más allá de la máscara, va mucho más allá justamente de estos elementos, sino que tiene que ver con una identidad ya más personal. Y eso es justamente lo que nos ayuda a entender toda la complejidad de la danza y toda la complejidad de todas las estructuras que hemos estado acá, conociendo hoy día, ¿no? A través de lo que nos han contado, porque nos ayuda a entender cómo esta expresión cultural va más allá de ser el título que le hemos puesto justamente a la ponencia originalmente, que es una representación, y se convierte en una reafirmación más bien de la identidad propia, por un lado, y también del colectivo. Entonces eso sería un poco todo lo que tenemos para contarles el día de hoy. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por todo. Y bueno, no sé si quieren también compartir algunas preguntas con nosotros. Y bueno, un aplauso también. Estamos en la recta final del año y nuestros elencos tienen presentaciones, así que algunos de nuestros miembros de nuestro equipo, tanto adelante como en el público, se han tenido que retirar porque tienen ensayos justamente, lo cual es parte también de su actividad en el SEMLUC y de su descubrimiento de lo que nosotros hacemos. Y bueno, les invito a que puedan compartir sus ideas, opiniones, preguntas que tengan para nosotros. Sí, ahí adelante. Hay 1, 2, 3, ¿sí puede ser? Sí, por favor, te iba a pedir eso. Sí, mejor que lo consulte. Gracias. Quería saber en qué momento es que cambia el disfraz, el hecho de que el traje antes de que se bailaba con un traje de esclavo propiamente, y en qué momento se implementa el sombrero, las lentejuelas en la pechera, en el sombrero, en todo eso. ¿A qué se debe ese cambio y qué es lo que representa? No sé, ¿quiere contestar? Justo eso quiere decir, sí. Bueno, como ves, no es un solo momento, ¿no? Son varios momentos en los cuales va evolucionando, se va transformando y se van integrando elementos, se van quitando otros elementos, con la salvedad de que sabemos que lo que explicó Samantha al inicio, ¿no? Que no era la misma expresión cultural tal cual en el año 1694, ¿no? Es una cosa que ha ido cambiando, incluso el nombre ha ido cambiando, ¿no? El Capac Negro, como lo conocemos hoy en día, se podría decir que empieza más o menos en el Renacimiento, ¿no? En el 72, ¿no? Pero claro, los elementos van variando dependiendo de varios factores, en realidad. Tiene que ver con factores primero sociales, ¿no? Esta idea del traje inicial, cómo trata de emular, digamos, estos suertes de camisones que tenían antes, que supuestamente tenía que ver con esta idea de que era la ropa que los esclavos podían ponerse en ese momento, que incluso hay algunos relatos que dicen que se lo robaban de sus patrones, ¿no? Porque tenían que irse a adorar a la Virgen y tenían que ir bien vestidos y no tenían nada porque eran pues esclavos, ¿no? Entonces tenían que encontrar la ropa que tenían y iban con eso, ¿no? Eso se ha ido transformando, se ha ido, digamos, trastocando a lo largo del tiempo, ¿no? Trastocando no es la palabra correcta, transformando a lo largo del tiempo.
Y tiene que ver también con, por ejemplo, temas tan prácticos como la disponibilidad de materiales, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que nos contaban también era como antes los pantalones, ahora son pantalones de tela sintética, según tengo entendido, ¿no? Antes se utilizaba otro material, porque era también lo que se tenía a la mano, ¿no? Ahora hay como más disponibilidad de ciertos materiales, y los danzantes, en la medida en que ellos mismos se arman su traje, ¿no? Tienen como también la iniciativa de ir como buscando elementos que les ayuden a sentirse cómodos, ¿no? Y que los representen a ellos mismos también. Ahora, sí hay, como ya hemos visto a través de todos estos sistemas, el tema de las jerarquías, el tema de la organización interna, hay un control, digamos, implícito de que pues no puedes un día, no sé, venir con una máscara de color azul, ¿no? O sea, sí se sabe, o sea, se tiene un principio de cuáles son los elementos tradicionales y un orden más o menos que se debe seguir. Dentro de eso se puede ir variando, y ese orden también va cambiando, ¿no? De hecho, pues quiero aprovechar para ponerles un pequeño videito, que es un video que publicó, bueno, grabado por nuestra querida Selena Vázquez, que fuera nuestra directora del año 92 hasta el 2016, y que trabajó muchos años en Paucartambo, donde se ve un registro del año 91 de los Capac Negros. Y si ven, aquí llama la atención que muchos de las camisas, los camisones, son de colores, que es algo que ahora no se ve mucho, por ejemplo. Ahora son blancos la mayoría. Los pantalones sí son de colores, pero los camisones no. Entonces, esos elementos son esos detallitos, ¿no? Que con el tiempo se van moviendo. Son algo que nos mencionaron también en esa entrevista, por ejemplo. Y los factores, como te digo, son variados. Lo voy a dejar ahí. Si tiene alguien otra consulta, había creo dos preguntas más ahí antes de. Y luego atrás. Hola, ¿qué tal? Quería preguntar sobre el tema de la desaparición de la danza y la reaparición, ¿no? Entiendo que, como bien se mencionó, la danza reaparece ante una suerte de concurso de la región. Entonces, quería preguntar cómo es, o cómo los paucartambinos, o en todo caso los mismos Capac Negro, entienden los motivos por los que esta desapareció, y si ese proceso de desaparición y reaparición ha sido tal vez o sea, algo constante en las demás danzas, ¿no? O sea, tal vez algún comentario tiene, ¿no? Eso me parece muy interesante. Sí, muchas gracias por la pregunta. Realmente, de las entrevistas que recogimos, para los entrevistados, la reaparición de la danza marca realmente un antes y un después en su práctica, no solo a raíz de los vestuarios, sino también de cómo recogen la tradición que se venía realizando a través de los siglos, ¿no? Básicamente el tema de la reaparición surge, como lo mencionó Samantha, a través de un concurso que se realizaba dentro de las provincias del Cusco, en el que digamos, Paucartambo había estado ganando un par de años o 3 años el concurso, y digamos como que el tercer año se iba a coronar como la provincia ganadora, como la capital del folclore de Cusco, ¿no? Entonces, por alguna extraña razón, el tercer año, como Paucartambo no lo consiguió, y posteriormente los premios se fueron rotando en diferentes provincias alrededor del Cusco, ¿no? Entonces, digamos, obviamente, por ahí surgieron digamos, las dudas, ¿no? De que, oye, el concurso está como maniatado, ¿no? Entonces se dejó la práctica, ¿no? Eso es lo que nos comentaba uno de los entrevistados, ¿no? Pero con el empuje de uno de los guiadores y una de las figuras principales dentro de esta reaparición de la danza, que por favor vamos a mencionar. ¿Año? No, del guiador. Ah, el señor Freddy Villagarcía. Sí, del señor Freddy Villagarcía, por su empuje, organizó a vecinos de Paucartambo para poder volver a participar dentro de este concurso de danza, ¿no? Entonces, tratando de buscar una danza que pueda ser replicada y ensayada, pero al mismo tiempo que pudiera ser lo suficientemente vistosa para poder ganar el concurso,
se comenzó a buscar en los archivos, básicamente a través de fotos, a través de videos, la danza de Capac Negro, ¿no? Que ni siquiera tenía ese nombre, sino que ya, digamos, a partir de la reaparición se establece como nombre de la danza de Capac Negro, ¿no? Entonces, el señor Villa García básicamente empuja el proyecto de la danza, habla con el alcalde, organiza a los vecinos, ¿no? Quién es el que va a coser los trajes, quién va a ser la persona que pueda hacer la coreografía también. Entonces, creo que sí, era un esfuerzo conjunto de todo Paucartambo para poder sacar adelante Capac Negro, y finalmente lo ganan este año. Entonces, creo que es importante hablar también de la reaparición, porque impacta en bastantes ámbitos de la vida de la danza y también de la dinámica de la cuadrilla en sí misma, ¿no? Tanto en por ejemplo, la manifestación, ¿no? Que comentaba un poco de esta enseñanza del guiador, del relato unificado, también para poder ser fácilmente transmitible a través de las generaciones y los nuevos miembros, esta historia en conjunto, ¿no? Que todos pueden aprender y también que pueden transmitir. Quizás solamente para agregar la idea de que, bueno, no solamente fue el señor Freddy, ¿no? Todo un conjunto de personas que participaron, bueno, se me ocurre el señor Rolfi Vargas también, que es guiador de la cuadrilla aquí en Lima, ¿no? Bueno, David Villasante, que también estuvo presente en ese momento, que es una de las personalidades, digamos, más reconocidas de Paucartambo, ¿no? Por todo lo que aportó. Él es uno de los que componen tanto la música del Capac Negro como de otras danzas también, ¿no? Y bueno, otra serie de nombres que puedo pasar bastante tiempo acá, ¿no? Pero sí es importante destacar eso también. Ese momento, el 72, todavía Freddy Villa García era joven. Sí. Entonces, el guiador cautivo de aquella vez es Raúl Aramillo, que es quien consolida y que todavía conocía a danzarines antiguos pre-72. Perfecto. Sí, solo ese dato. Está perfecto. Gracias. Allá, sí. Bueno, yo solo quería hacer un comentario, en realidad no una pregunta. Me ha parecido súper genial cómo han llegado a entrar en la profundidad de lo que significa la danza para las personas que lo bailan, porque como ustedes dicen, no es solo una fecha en el año, ¿no? Sino es como ya entrar en un estilo de vida. Es como lo que decía Gonzalo, creo. O sea, no es como que la máscara te convierte en un momento, sino que es como te conecta, ¿no? A la realidad. En algún momento, yo tengo cierta cercanía a la festividad de Paucartambo, entonces en algún momento escuché a otra caporala de otra danza decir que, por ejemplo, no se le dice disfraz, se le dice traje, y que el traje tienes que cuidarlo como el traje que se pone un sacerdote. Entonces se asemeja más o menos así, y es como que la danza entra en tu vida y se convierte en un pilar. Entonces, tal cual como ustedes lo han expuesto. Gracias. Ya en atrás y ahora aquí adelante. Hola, buenas noches. Bueno, tengo un par de preguntas, empezando por una que nace pues, de la pequeña experiencia que tuve también de poder viajar a Pauca con algunos compañeros acá. Y desde la ignorancia y una pequeña anécdota que fue que después de la fiesta y ver lo hermoso que fue Paucartambo, no es solo ni siquiera una sátira, sino es una representatividad de la fe y está bastante arraigado en la historia y en las familias. Vi la danza de Capac Negro, Capac Chico, un montón de personajes, me recordaba un poco a la Tunantá en Jauja, que también es una dinámica totalmente diferente, pero lo curioso fue que dije, ok, quisiera una máscara para llevarme, o sea, si es que la venden. Y cuando pregunté a una de las señoras que está por ahí en la plaza, dijeron, no, eso está prohibido vender porque es parte del traje. Entonces, ahí surge mi duda porque justamente en Jauja, recuerdo que algunos familiares o otras personas me decían, antes estaba prohibido vender los trajes, cualquier parte del traje en sí, de cualquier personaje, de la huanca, de lo que sea.
y no se pudo contra el crecimiento y el boom que fue la tunantada, y que en algún momento no es que estén peleadas obviamente el folclore con la dinámica económica, pero en algún momento se empezó a vender y se hizo hasta masivo. Entonces por ahí va mi primera duda, ¿hay algún tipo de estas anécdotas, no sé, no encuentro otra palabra, de amenaza, por así decirlo, porque también entiendo que la danza de Paucartambo es bien dinámica, incluso he visto hasta personajes de enfermeros, porque es algo actual, por así decirlo, he visto panaderos y he visto hasta comerciantes, ¿no?, que están llevando dentro de toda la danza, es porque se están incluyendo y el folclore como debe ser es dinámico. Esa es la primera pregunta, ¿no?, si es que hay alguna suerte de, no sé si la palabra correcta sea amenaza o conflicto, en ese sentido, ¿no?, contra la dinámica económica, que en algún momento va a ser tan grande porque la danza o la fiesta de Paucartambo se está haciendo cada vez más y más conocida, y del lado de la tradición y la propia estructura que tiene la fiesta de Paucartambo, que es así vertical, horizontal, familiar y demás. La segunda va ligada un poco una segunda pregunta un poco más rápida, va ligada justamente a esa dinámica, a esa estructura que tiene la danza, y es porque a mí me encantan las bandas. Y cuando pregunté allá, no pude hablar con los músicos, pero sí con otras personas y demás, me dijeron no cualquier banda va, o no cualquier músico va a la fiesta. Entonces, o toca en la fiesta, mejor dicho. Entonces, para ello tiene que haber algún cierto de lazo también, no tal vez tan exacto como, o tan fuerte o estructurado como es para cuadrillas y demás, pero sí algún tipo de relación. No sé si se puede ahondar en eso, porque no es que es un interés personal de tocar, sino un interés de entender qué tipo de dinámicas hay en ese sentido para los músicos y esos aspectos. Gracias. Bueno, voy a empezar con la segunda porque hay que ser completamente sinceros, y es que no hemos profundizado tanto en la parte de los músicos. Entonces no te podría dar una respuesta. Sí, tengo la misma información que tú mencionas, ¿no?, que es que efectivamente no es como que la banda más cara la pones y va como en Candelaria, por ejemplo, ¿no?, que hay otra dinámica económica muy grande alrededor de las bandas de Oruro, ¿no?, y todo esto, ¿no? Sí entiendo que en Paucartambo no funciona tanto así, que sí tiene que haber un enlace, pero no hemos explorado tanto esa parte, así que cualquier cosa que te diga sería inventarme cosas, ¿no? Entonces no es la idea. Sobre lo primero que mencionas, es un punto bien interesante, bien polémico ciertamente, ¿no? Porque claro, este tema, por un lado es verdad lo que mencionas, ¿no? Es verdad que el folclore es dinámico, ¿no? Es verdad que la cultura va evolucionando, y lo hemos visto acá, ¿no? O sea, lo mismo, el cambio en los trajes, ¿no?, las interpretaciones, el nombre de la danza, ¿no?, y cómo además el hecho de que lleguemos a este entendimiento de lo que se está representando no es porque se ha mantenido igual desde 1600, ¿no?, es porque ha habido una reinterpretación simbólica también del asunto. Entonces, claro, sí hay un tema ahí. Ahora, claro, el tema es cuando suceden estas cosas con el contraste entre viejas costumbres, entre comillas, ¿no? Viejas suena un poco feo, pero antiguas costumbres, ¿no? Que tienen que ver con el cierto significado o importancia que tiene, por ejemplo, el tema del traje o de la máscara con, no sé, las exigencias del mercado, en este caso, ¿no?, con lo que tú mencionas en Jauja, ¿no? Primero que todo, también hay que aclarar que en el caso de Paucartambo, los personajes que van saliendo, efectivamente, ¿no?, hay danzas que son representan personajes quizás que no son tan antiguos como nos podríamos imaginar, ¿no?, pero tampoco son, digamos, cosas que se han metido así porque sí, ¿no? Estas danzas también representan elementos de la memoria colectiva de Paucartambo, ¿no? Los panaderos, ¿no? Bueno, no recuerdo cómo se llama, discúlpenme ahí, las personas que son de allá me van a colgar un poquito, pero no recuerdo esta danza que representa a las personas que venían enfermas de paludismo. Chuchu. Gracias, sí. Que por ejemplo también tienen que ver con un episodio, ¿no?, en concreto de las personas que venían de trabajar de la selva, ¿no?, y que tenían la fiebre amarilla, que tenían la enfermedad, y por eso sus máscaras son así todas deformes, ¿no? Entonces, claro, son momentos históricos de la memoria colectiva que se ven plasmados en la danza, y eso tiene que ver tanto con momentos que nos pueden retomar al 1500 como cosas que pueden retomarnos a principios del siglo XX, ¿no?, etcétera, ¿no?
Quizás ahí también hay que cuidarnos un poco de esta idea de que solemos tener a veces cuando hablamos de algo tradicional y digamos folclórico, entre comillas, pensamos que tiene que ser prehispánico, ¿no? Que tiene que ser colonial, no necesariamente, ¿no? Hay tradiciones muy arraigadas que tienen que ver con eventos históricos de principios del siglo XX, ¿no? Entonces eso también es bien importante de resaltar, ¿no? Entonces, claro, sí hay estos personajes, pero digamos, sí, probablemente en su inicio puede haber habido una innovación de alguien, ¿no? Que haya no lo sé, la verdad, pero digamos, son procesos que suelen suceder, pero digamos, para que algo se mantenga como una tradición, no solamente tiene que haber una innovación, sino que tiene que haber una asimilación de la comunidad que lo entienda como parte de su historia, como parte de su memoria. Entonces, es bien complejo ese proceso. Ahora, digamos, para entender el proceso en general, si nos vamos específicamente a la parte de las máscaras y de su asimilación al mercado, nosotros no hemos visto, en todo caso, en lo que hemos explorado, en lo que hemos conversado con las personas, en lo que ustedes cuando han ido a Paucartambo, ¿no? El grupo que ha ido, ¿no? Que haya eso en el caso de Paucartambo, ¿no? Que haya una intención o una acercamiento a la posibilidad de que el tema de la elaboración de máscaras o de trajes pueda salir, digamos, del entorno privado, del entorno de la danza y se lleve a un plano más comercial, ¿no? No lo hemos visto y entendemos que eso sucede precisamente porque existe todavía, no sabemos si eso cambiará en el futuro, pero existe actualmente eso que hemos estado hablando, ¿no? Este significado muy profundo que tiene para los danzantes la elaboración de sus máscaras, la elaboración de sus trajes, ¿no? Y todo lo que representa además, ¿no? El hecho de que si no, ahora nomás para conseguir nosotros como Semduk trajes, máscaras también no es sencillo, ¿no? Entonces es también parte de ese proceso, ¿no? No es cualquiera, digamos, el que lo sabe, ¿no? Ahora bien, los procesos se siguen dando, ¿no? Y uno no niega que en el futuro podría suceder, ¿no? Como sabemos que ha sucedido en otras partes del Perú, ¿no? Si me preguntas a mí, a nivel personal, a mí no me gustaría que suceda, la verdad, ¿no? Porque sí resalto mucho este significado y esta importancia que tiene actualmente, ¿no? Pero los procesos siguen avanzando y no sabemos cómo se va a dar, ¿no? Entonces, al menos ahora no vemos ningún indicio de que eso vaya a suceder en Paucartambo, ¿no? Pero bueno, las cosas se siguen moviendo. Ojalá que se mantengan, la verdad. Aquí hay uno adelante. Allá primero, luego acá y luego acá. Yo quería comentar más en otro lado, que es esta idea de la comunidad, ¿no? Creo que la compañera comentaba esta idea de cómo lo interpretan como un segundo nacimiento el ingresar a la cuadrilla, pero también lo que sobre todo me recordaba también era la idea de un segundo bautizo, ¿no? Entonces, yo quería enfocarlo más por este lado de las relaciones entre los ritos religiosos y la propia cuadrilla y las relaciones familiares que se dan dentro de esta, ¿no? Si estos exceden, ¿no es cierto?, la idea de familiaridad en el parentesco familiar y de cuadrilla, o se llevan también estos planos religiosos, sobre todo la idea de los padrinazgos, ¿no? Si existe esa relación de las relaciones de la cuadrilla, se llevan también a los planos religiosos, sobre todo la idea de los padrinos, ¿no? Tanto en bautizos, a hijos o en casos de matrimonios, a padrinos que vayan también, ¿no? Si es que hay esa correlación, ¿no? Luego se llevan esos vínculos de otras esferas, se mantienen solo dentro de la cuadrilla, y la idea de, es mi primo, está conocido, ¿no? Te mentiríamos si te decimos que sí o que no concretamente. Perdona, hemos fallado ahí. Porque no hemos explorado específicamente el tema de los padrinazgos en rituales religiosos, ¿no? Por lo que yo sé, digamos, aparte, sí es común que esto suceda, ¿no? Porque los vínculos que se generan, a veces son vínculos que se generan dentro de la cuadrilla y eso de alguna manera se consolida con algún padrinazgo de otro tipo. Ahora, en las entrevistas que nosotros hemos hecho específicamente no se ha mencionado, entonces tampoco podríamos decir si sí sucede. Digamos, la experiencia previa de otros acercamientos a otras danzas del lugar y etcétera.
Bueno, yo tengo un par de comentarios, pero así como también parte del núcleo, en base a alguna de las preguntas que ustedes han hecho. En primer lugar, con respecto al tema de padrinazgos, nosotros tuvimos, digamos, dos momentos de campo, uno más informal que otro, ¿no? Pero en el que fuimos a Paucartambo en Lima, nosotros, algunas personas de las que fuimos, pudimos ver temas de bautizo, ¿no? En el caso de la Casa de los Afros, por ejemplo, era común que los padrinos se echaran, no sé si cerveza en la cabeza, después de haber bailado y todo, o sea, con todo el sudor, a los chicos, y luego se lo tomaran, ¿no? Y ahí es donde ocurría, digamos, su rito de bautizo, ¿no? Y así, ¿no? Iban pasando y pasando. En algunos momentos también los cargaban, ¿no? Los cargaban a los niños o jóvenes o adultos, y pasaba lo mismo, ¿no? Eso lo vimos, de hecho, en varios años, el año pasado y este. Y en el caso de Paucartambo, en Cusco, yo pude ver en la romería, ese día igual estaba yo solo, en la romería, que había muchos momentos donde también se generaban bautizos, pero alrededor de, o sea, en grupo, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho de los aujas chilenos cuando estaban bautizando a un auja nuevo, ¿no? Y como que eso fue mediante azotes, ¿no? Azotes, golpes fuertes, y al final, o sea, y era extraño porque cada persona importante para él venía y lo azotaba, ¿no? Podía venir como su hermano, su hermana, o la persona que lo trajo a la cuadrilla, y lo azotaba, ¿no? Y es como que para esa persona era muy significativo, y hasta lloraban, ¿no? Lloraban así bastante. También veía a los chukchus, también veía a los cachampa, a los miskiganchis, que eran también, ¿no? O sea, los levantaban y los azotaban, ¿no? Y yo decía como que, en algunos casos preguntaba y decía, sí, lo están bautizando, o en otros casos era también una forma de castigo, ¿no? O de chongo, ¿no? De bochinche. Y eso fue muy interesante. Y eso, para responder el tema de padrinazgos, como dijo Gonzalo, la investigación no estaba dirigida a padrinazgos porque ese es, digamos, todo un aspecto diferente, pero ese es más o menos como lo vimos en el campo, al menos desde mi apreciación. En segundo lugar, con respecto al tema de las danzas que desaparecen y vuelven a aparecer, de hecho es un aspecto muy importante e interesante de investigar, porque no ha sido muy investigado. Recuerdo que cuando estaba en la biblioteca de Cusco, revisé un par de libros de Segundo Villasante, y él tiene un apartado en donde menciona danzas extintas o muertas, si no me equivoco. Una de esas dos palabras usa. Y hay un montón de danzas. O sea, es un fenómeno muy común en el folclore que una danza se extinga y luego vuelva a aparecer en algún hecho, ¿no? O en algún momento de la historia. El por qué se da, bueno, puede ser por muchos motivos, ¿no? Puede ser, como dijo Marcela, por la memoria cultural, por la relevancia, por la censura, puede ser por los recursos que tiene tal o cual grupo, ¿no? Para mantener una tradición. Digamos, antes no existían tanto el interés por la preservación y la promoción y la difusión del patrimonio cultural, pero ahora sí, ¿no? Y por eso es que ahora muchas más instituciones pueden generar investigación y acercamientos para retomar estas danzas, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de la Escuela Nacional Superior de Folclore, ¿no? Que cada cierto tiempo también, al menos yo he visto en sus presentaciones artísticas, que traen danzas, ¿no? Traen danzas antiguas o extintas, o que, digamos, hay muy poca gente que les recuerda y las recuperan, las investigan, ¿no? Para hacer una representación respetuosa, ¿no? Que ese es el punto. Y sobre el tema que mencionaste, Molero, del conflicto con la dinámica económica, creo que el tema más, digamos, más notorio es la cantidad de personas que va a Paucartambo, ¿no? Y que
transforman totalmente la dinámica económica del lugar, ¿no? Hay demasiada gente y se generan, o sea, el mercado como que explota, ¿no? Viene un montón de gente, se gasta un montón de dinero, entonces, eso... No dejan pasar las danzas. No, claro, no, es que también es eso, el pueblo ya es pequeño y colapsa y digamos, se generan muchos mercados alrededor de Paucartambo, ¿no? Pero también es el hecho que poco a poco está como, está colapsando la dinámica social, ¿no? Y digamos, no siempre, o sea, yo he ido una sola vez, digamos que no tengo mucha experiencia, quizás por ahí alguien que ha ido más veces puede ver cómo ha afectado, digamos, al lugar, o afecta al lugar el hecho de que venga tanta gente, y obviamente la cantidad de gente también genera una cantidad de deterioro, ¿no? O sea, también genera mucho movimiento económico, ¿no? Y mucha gente se vale, no solamente gente del pueblo, sino gente de otros lugares cercanos, para venir al pueblo y hacer, digamos, tener la mayor cantidad de ganancias posibles durante las fechas, ¿no? Y bueno, eso es algunas cosas que quería comentar. Y bueno, no sé si podrían, en base a todo eso, explicar un poco este significado del Capac, pero ya desde, digamos, su definición como poderoso, rico, porque claro, hay un momento en el que de esclavo pasan a Capac, ¿no? A Capac poderoso, rico. No sé si pueden explicarlo un poco. El término. Ajá. Bueno, sí, hablamos incluso con el señor Frey del tema del término Capac, ¿no? Que claro, Capac significa rico de alguna manera, ¿no? Pero Capac, sí, perdonen mi castellanización del término. Pero claro, no necesariamente habla en esos términos de la parte económica, ¿no? Bueno, hay quienes te van a decir que también, ¿no? De todas maneras, porque hay todo un tema ahí también con el prestigio que tiene la danza, ¿no? Y todo lo que eso significa, ¿no? En todo caso, desde los mismos Capac negros, ellos lo interpretan como, y por eso ellos le han puesto ese nombre también, ¿no? Porque es desde el renacimiento de la danza, ¿no? Que tiene que ver más bien con una riqueza espiritual, ¿no? Que tiene que ver más bien con esta idea de que es el rico, el poderoso, pero más que todo aludiendo a la presencia fuerte de la fe, ¿no? Como un elemento en el cual ellos son casi como los más devotos, o al menos ellos se entienden a sí mismos así, ¿no? Es la danza más devota de la Virgen, la que tiene más entrega, la que tiene más fe, y en ese sentido radica su riqueza simbólica, ¿no? Eso es un poco lo que los mismos Capac negros entienden, ¿no? Y bueno, lo que sí no se puede negar es que la danza del Capac negro tiene un rol relativamente protagónico también en la festividad, ¿no? Junto con los collas y los chunchos, ¿no? Que son también las tres danzas que de alguna manera están más cerca de la Virgen, que son los que... ¿Perdón? Los que cantan también, claro, los que tienen esa parte también que es bien característica, ¿no? Bueno, la Virgen tiene atrás el muñequito, ¿no? del Capac negro que está atrás, ¿no? Justamente del de Landa, y que de alguna forma emula también esta historia de cómo el guiador cautivo, que de hecho se llama guiador cautivo justamente por la idea de que en la época antigua, cuando eran los afrodescendientes que eran esclavos y que iban a adorar a la Virgen, los amarraban a Landa, ¿no? Entonces un poco también como que está relacionado a eso, ¿no? Todo eso, digamos, tiene que ver con la idea de la riqueza espiritual, ¿no? Allá arriba. Gracias, amigos. Bueno, primero felicidades por los años. Nada, en realidad primero era como ideas sueltas, ideas que se venían a la mente mientras los escuchaba, y bueno, que se escuchaba también las participaciones. Bueno, yo he tenido la suerte de ver como un par de veces Paucartambo, y bueno, yo tengo familia de cariño, pero familia finalmente que baila también la danza, entonces por ahí que la saco un poco desde chico. Y siempre me ha parecido como una danza bien paradójica, porque es una danza, o sea, perdón para
o sea, es una opinión como antiesencialista, digamos, porque no es que sea una danza, a mí nunca me pareció ni una danza como la más comunitaria o la más abierta a todo el mundo, más bien por el contrario, por lo que tengo entendido, por los familiares que danzan, para entrar a la danza, el ritual, e incluso el costo económico es como bastante grande. De hecho es una danza, como bien decías tú, bastante exclusiva, ¿no es cierto? Como que están los chunchos, los collas y los capas negros, que son como los que están más cerca de la Virgen. Están muy asociadas también a familias tradicionales y de bastante poder económico y político en Cusco. Y es curioso, siempre me pareció curioso porque ellos representan una población marginalizada, ¿no? Entonces sí me parece una danza llena de tensiones, y más aún en un contexto como el cusqueño, que es un contexto cuyas dinámicas raciales no son particularmente las más suaves, ¿no? Y que tiene bastantes estructuras sociales y raciales bien marcadas, en donde los estamentos y las jerarquías todavía se mantienen a lo largo del tiempo. Entonces me ponía a pensar un poco en eso, en que quizás, claro, no es parte del subjetivo, obviamente no es una crítica ni para nada, pero a partir de lo que dicen sí me pongo a pensar en lo oculto o en quizás lo poco reflexionado que está dentro del propio discurso de los Hapak negros, como el hecho de estar representando una población marginalizada, siendo ellos una población súper privilegiada, no solo desde lo real, sino desde la representación misma, que dicho sea de paso, entiendo ahora que no es que sea algo separado, sino son Hapak negros. Entonces eso me parece curioso. Y claro, sí me surge la pregunta de si en algún momento de las entrevistas surgió esa tensión en el discurso de las personas que estaban siendo entrevistadas. Y eso me lleva a la siguiente reflexión, que es que nosotros vamos a interpretar esa danza, nosotros de la universidad más privilegiada del Perú, o una de las más privilegiadas del Perú, vamos a representar una danza de privilegiados representando a la población más marginalizada de la historia del Perú. Entonces, o una de las más marginalizadas. Entonces sí me ponía a pensar un poco en, o sea, una de las respuestas que se venía rápidamente a la mente era la religión y la fe, ¿no? Como este espacio que los ayuda a mitigar las tensiones, ¿no? Como esto de soy esclavo de la Virgen, ¿no? Y eso hace que justamente, o sea, sí, cuando tú ves la representación, es una representación que te llena de emoción desde la mística, no sé qué otra palabra llamar, es como tú ves eso y realmente sientes algo, ¿no? A los Hapak negros como venerando a la Virgen. Entonces se me venía a la mente la pregunta, aprovechando que está aquí el profesor y que varios alumnos que vamos a representar esa danza desde la música y hoy la danza otro, es qué tratamiento artístico darle para que no se pierda eso que viene lleno de tantas tensiones y tanta carga y tanta historia, ¿no? ¿Cómo rayos hacemos nosotros desde acá para darle un tratamiento artístico decente que se acerque, o si ese no es el objetivo, si no es otro el objetivo, no lo sé, pero sí es una danza que no necesariamente que brilla por el hecho de tener 200.000 piruetas en el aire y hacer 50.000 formas, ni mucho menos, ¿no? Es una danza que brilla desde otro lado. ¿Y cómo se hace ese tratamiento artístico? Me preguntaba también. Bueno, esto. Gracias, Plinio. Me gustaría contestar tal vez o dar algún acercamiento, alguna aproximación a la primera idea que comentabas sobre cómo los miembros de la cuadrilla interpretan esta relación que tienen con la raíz afrodescendiente de su danza, ¿no? De las entrevistas lo que hemos podido recolectar es que lo que evidenciamos es que algunos de los miembros jóvenes y en general supongo que de algunas generaciones anteriores también son profesionales, como comentábamos, y ellos también se reconocen a sí mismos como ya parte de una generación que mínimo tiene el grado superior universitario, ¿no? Entonces, no hacen, o tampoco hemos tratado de ahondar más en alguna característica de que ellos digan nosotros somos de las familias más influyentes de Cusco, ¿no? Pero sí hay mucha identificación
con lo que es esta raigambre de Paucartambo, esta raigambre de sentirse de Cusco también a través de la danza, ¿no? Y es una forma también de mantener su tradición, ya sea que en muchos casos, como sucedían los jóvenes, que se encuentren fuera de Paucartambo, inclusive del Perú, ¿no? Entonces era una forma también de poder cultivar sus tradiciones y de mantenerse siempre anclados hacia la festividad de la Virgen del Carmen. Particularmente en un caso de un entrevistado, él decía, más o menos la frase que mencionó fue de que la Virgen iba a obrar su milagro para que él pueda estar presente en la festividad, ¿no? Porque él iba fuera del Perú. Entonces, de alguna forma, como la Virgen iba a obrar para que él estuviera presente celebrando y danzando con la cuadrilla, ¿no? En este sentido, también lo que observamos es de que ellos son conscientes de que en la actualidad ya no hay ningún afroperuano que practique con ellos dentro de la cuadrilla la danza, pero al mismo tiempo se sienten muy orgullosos de representarlo, ¿no? O sea, hay siempre un sentido muy fuerte de que, o sea, el negro no lo sienten como un el esclavo, el despectivo, como que algo inferior dentro del componente, digamos, racial que tiene su danza frente a otras danzas que se danzan en la festividad, sino que lo llevan con mucho orgullo, se sienten muy muy orgullosos de representar al Capac negro, a pesar de que ellos mismos no lo sean, ¿no? Entonces hay una suerte de que creo que también simboliza un poco eso que mencionaba Gonzalo del Capac, ¿no? Del Capac poderoso, del Capac rico, es darle también una resignificancia a lo que significa la afroperuanidad en su contexto de la danza particular para ellos, ¿no? Entonces me parecía como muy importante también mencionar lo del Capac negro, que esos dos términos dentro de la danza tienen sentido ponerlos juntos, ¿no? Ponerlos juntos y que es algo que cada uno de los miembros de la cuadrilla lo tiene muy muy bien interiorizado, ¿no? Que se ha repetido en muchas de las entrevistas que hemos realizado. Y por otro lado, solo para mencionar algo breve que también dijiste, el tema de la religiosidad, y que también solo para complementar un poquito de lo que también había mencionado en alguna otra intervención, Gonzalo, de que esto de sentirse esclavos de la Virgen, comparado a lo que antes eran esclavos, ¿no? Y me hace mucha alusión esto de que de la aparición de la danza que sea en los años 1600, como cuando el tirano mandó, falta básicamente que mencionemos esta otra parte de la canción, de que al volverse ahora como en sus propias palabras de los entrevistados, esclavos de la Virgen, es básicamente allanarse a la voluntad de su fe en la Virgen, ¿no? Allanarse a la voluntad de lo que ellos en la manera de manifestar su fe realicen dentro de la danza, ¿no? Entonces es una devoción particular dentro de la religión católica hacia la Virgen como veneración, ¿no? de esa figura, y no solo la Virgen del Carmen, sino es patrona de Paucartambo, ¿no? O sea, fijo dentro de esta celebración, ¿no? Y creo que por ahí es lo que puedo comentar sobre la pregunta, porque el lado de la representación artística, tal vez no sé si alguno de mis compañeros quiera hacerlo, pero fácil como, no sé si... Ya. ¿Te doy la pelota? Sí, ya. Creo que Gaby quería intervenir Sí. como parte del núcleo también. Más o menos, un poco como, hola, yo también soy parte del núcleo, pero un poco como parte del núcleo, pero también esas reflexiones que como que me vienen dando vueltas en la cabeza desde el año 2012, que es el primer viaje que hago yo a Paucartambo, que es un poco por el lado de lo que menciona Plinio, estas contradicciones, y que ahora en la entrevista como me incrementaron más, en las entrevistas me incrementaron más las contradicciones, porque era como, ellos se llaman a sí mismos negros, pero son blancos, son bien blancos además, porque familias privilegiadas, son un sector blanco de Cusco,
No hemos hecho como una pregunta directa que aborde esa contradicción, que de pronto la han pensado, de pronto la han conversado. Siento que en general hay muchos temas que quedan abiertos para conocer, pensar, dialogar y reflexionar, no solo en los capas negros, sino en general en toda la festividad de la Virgen del Carmen de Paucartambo, que es de verdad alucinante. Si tienen oportunidad, los que no han ido, de verdad vayan, es una experiencia alucinante. Pero que claro, hay muchas cosas por dialogar, por pensar, y que siento que estas contradicciones y reflexiones alrededor de yo como hombre blanco, privilegiado, representa una población afrodescendiente con la que quizás no tengo tanta cercanía porque no es mi experiencia, de pronto la han pensado, pero creo yo que para abordar esas reflexiones en una investigación se necesita un proceso un poquito más grande como de familiarización, de entrar en confianza, porque así nomás a chicos que llegan y piden una entrevista no, digamos, no van a entrar en esa profundización. Es un trabajo, ¿perdón? No le vas a preguntar por qué no eres negro. No, claro, tampoco puedes hacer esas preguntas, Claro, no. totalmente. Entonces creo que plantear las preguntas adecuadas para abordar esa reflexión, que probablemente también la han pensado, da para largo, da para una investigación un poquito más larga, para un proceso de diálogo mucho más largo, que estaría interesante, no sé, abordarlo en algún momento. Pero claro, lo que hemos captado, al menos en el diálogo que hemos hecho con estos distintos entrevistados, es justo lo que menciona Marcela, ¿no? Esta resignificación de la esclavitud, de pasar de ser esclavo del patrón a ser esclavo de la Virgen por esta decisión mía y esta, ¿perdón? Por esta voluntad propia. Entonces es como comillas esclavitud, pero es esta esclavitud que yo estoy decidiendo, porque al final es una decisión, ¿no? Nadie los obliga a ser parte de la cuadrilla. De hecho, entrevistamos a 2 primos, que los entrevistamos en simultáneo, y ellos tenían otro primo hermano que no era capas negro, era de su familia, había crecido con toda la música, pero él había decidido que no quería bailar, y es una decisión también que se respeta, ¿no? Entonces nada, como da largo para pensar, para investigar, para conocer, y que por lo que sabemos es esta resignificación de la esclavitud de esclavo del patrón, ahora esclavo voluntario de la Virgen, que es además esta Virgen que me cuida, que me protege, que me hace los milagros para que yo pueda estar en Paucartambo, y que incluso si digo voy a renunciar a mi trabajo, me dicen no, te lo respeto, toma tus vacaciones, ¿no? Que fue el caso de un entrevistado. Eso es un poquito de estas reflexiones. Y luego le pasas al maestro Coco. Bueno, yo solamente quería decir que es un tema a investigar, o sea, sobre las dinámicas de poder, ¿no? Dentro de tanto de la danza como del folclore cusqueño, ¿no? Y como de la festividad, ¿no? Creo que algo muy importante para analizar, y digamos ya sería una apreciación más como de cómo investigarlo, sería conocer las percepciones de las demás danzas, ¿no? Y de las demás personas del pueblo o involucradas en la festividad, ¿no? Y digamos también analizar realmente cuál es la influencia de una u otra danza en las digamos en las dinámicas más importantes de la festividad, ¿no? Porque se sabe que son 3, o sea, los centrales del mito, ¿no? Los Capac Coya, los Capac Chunchu y los Capac Negro, ¿no? Son 2 nomás los que cantan, los demás son otros personajes, ¿no? Y cada uno tiene dinámicas distintas, ¿no? Entonces sí creo que en ese caso sería algo más como de analizar el poder desde las percepciones, no solamente desde la cuadrilla de Capac Negro, sino en general como dar una visión más amplia acerca del tema del poder, ¿no? Eso. Después de esto vamos cerrando porque ya nos van a sacar del... Sí. Primero quería agradecer al núcleo de investigación por la presentación. Creo que es importante
que cada vez que nosotros tenemos una propuesta artística de una danza, tengamos la oportunidad también de conversar acerca de ella, ¿no? Plinio, sí, creo que has dado en el clavo en varios aspectos, ¿no? Las danzas tienen una serie de capas muy difíciles de entender a veces. Una de ellas, en el caso del Hapak Negro, es efectivamente la que has mencionado, ¿no? Es un grupo privilegiado y muy privilegiado que, diría yo, además como cusqueño, difícilmente va a pensar en esa dinámica de problematizar su propia hegemonía, ¿no? Pero quizás la respuesta está acá, ¿no? En el SEMDUC tenemos una propuesta educativa que sí puede asumir esa reflexión, ¿no? Que sí puede decir, oye, mira, démonos cuenta de lo que estamos representando, de los distintos niveles que estamos representando acá como propuesta artística también, ¿no? Y sí, es complejo porque no está libre de esas tensiones, y también es complejo porque, en cierto modo, la devoción es la que está sublimando muchas veces ese discurso, ¿no? Y esa devoción sí tiene que ser parte constitutiva de la representación que hacen los artistas de esa danza. Y a título personal eso es lo que yo he intentado inculcarles al momento de representar, ¿no? Que sean conscientes de que, independientemente del proceso interno que puedan tener, creencia, religión o lo que fuera, en el momento en que se enfundan el traje de un Hapak Negro, son devotos de la Virgen del Carmen y le bailan y le cantan sobre todo a ella. Si entienden eso, entienden cómo se tiene que representar. Luego, la danza está naturalmente sujeta a una serie de tensiones, problemas, que tienen que ver hasta con el vestuario, que ha sido también difícil de resolver, pero no están exentas. La danza no está exenta de esas tensiones, pero creo que también nuestros jóvenes músicos, danzarines, investigadores son capaces de afrontarlas, ¿no? Somos capaces de conversarlas, somos capaces de darnos cuenta de eso. Solo poder hablar de eso yo creo que ya es suficientemente valioso como para intentar ver qué cosa más hay detrás de cada danza, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, solamente quisiera agarrarme un poco también de la reflexión que ha hecho el maestro y también de lo que se mencionó en las últimas intervenciones, ¿no? Ciertamente nuestra responsabilidad como miembros de la comunidad universitaria, de la comunidad académica, como artistas, ¿no? Se hace mucho más evidente justamente cuando surgen este tipo de tensiones, ¿no? Claro, nosotros no podemos tampoco ir a juzgar cuánta conciencia de clase tengan pues los danzantes, ¿no? O sea, eso ya es una cosa que tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? No solamente es un tema de conciencia o no conciencia, es un tema que tiene que ver con la manera como ellos viven cosas tan personales como su fe religiosa, ¿no? Como tiene que ver con sistemas, digamos, sociales muy complejos, ¿no? Que responden a situaciones que no son pues blanco y negro tampoco, ¿no? Y eso es justamente lo que hace ricas a estas expresiones culturales, ¿no? El hecho de que no son situaciones que tú puedes decir como, ah, mira, representa esto, ¿no? Y esto lo vamos a pasar al escenario, ¿no? Que es lo que muchas veces se suele pensar, de hecho, se de paso desde la academia artística, ¿no? Desde el espacio folclórico sobre todo, ¿no? Es como, ah, ¿qué tan pura es tu representación, ¿no? ¿Qué tan parecido a lo que se hace en el campo, ¿no? Porque además se tiene la idea de que todo es lo tradicional viene del campo, ¿no? Una cosa que me pareció muy, muy interesante cuando tuve la oportunidad en algún momento, y que siempre lo repito, pero me pareció muy interesante cuando sucedió, cuando he tenido la oportunidad de dictar en la escuela, bueno, en la ahora Universidad Nacional de Folclore, es cuando le cuestionaba a los alumnos qué piensan cuando piensan en folclore, y muchos de ellos me decían como, antes de entrar acá, yo cuando pensaba en folclore solo pensaba en música andina, no pensaba en música criolla, ¿no? Porque tienen esta idea de que, claro, la música criolla pasa por una serie de
espacios de mercado o de difusión distintos, no relacionada a un grupo social distinto, ¿no? Y eso se trastoca con los imaginarios sociales que tenemos y hace pues que tengamos que esencializar una cosa más que la otra, ¿no? Pero todo es música tradicional, ¿no? Entonces, esa riqueza, esa cantidad de contenido y de contradicciones justamente es lo que hace especial, digamos, la cultura y la música y la danza, ¿no? Lo que la hace ser tan interesante y lo que hace que valga la pena ese tipo de espacios, ¿no? Lo que hay que hacer en todo caso, la respuesta es, no creo que haya una respuesta tal cual, pero creo que el maestro lo ha definido muy bien, ¿no? Es principalmente ser conscientes de ello y ser conscientes de la responsabilidad que cargamos desde la universidad, desde los artistas, desde ser alumnos o alumnos, trabajadores o profesores de una de las universidades más privilegiadas del país, que hay que decirlo también, es verdad, ¿no? Y todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, ciertamente para eso están este tipo de espacios. Y bueno, quisiera aprovechar justamente esta reflexión para, aparte de agradecerles, contarles que el núcleo de investigación, que es el grupo que hemos hecho esta investigación, esta presentación, justamente se trata un poco de eso también, ¿no? Esto que hemos hecho ahorita después de nuestra ponencia es lo que nosotros solemos hacer en chiquito todos los jueves, ¿no? Cuando nos reunimos y nos ponemos a conversar sobre estos temas, ¿no? Porque la idea justamente es eso, ¿no? Es generar estos espacios que hagan que la práctica artística no se quede solamente en eso, en una representación estética, ¿no? Sino que sea justamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que sea un motivo para cuestionarnos cosas, ¿no? Para pensar en el país, en la estructura, en la sociedad, en las desigualdades, etc. Entonces, dicho esto, les agradezco mucho a todos y a todas por su presencia, les agradezco muchísimo a todo el grupo, ¿no? De los que están acá presentando, a los que se han ido porque no se pudieron quedar porque tenían ensayos, a los que no han podido estar el día de hoy que sí han aportado también. Muchas gracias por todo, muchas gracias por todo el punche, yo sé que han dejado cosas por estar acá y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, un gustazo y hasta la próxima vez. Muchas gracias. Cansado la mano.